Cómo atrapar a una heredera. Saga Agentes de la Corona 1 por Julia Quinn. Capítulo 2. Pugnaz. Adjetivo. 1. Dispuesto a luchar. 2. Belicoso. 3. Pendenciero. Sé ser pugnaz cuando me arrinconan. Del Diccionario Personal de Caroline Trent. Blake Ravencroft no tenía muy claro qué idea se había formado sobre la apariencia de la mujer, pero seguro que no era esa. Había creído que sería dulce, coqueta y manipuladora, pero la mujer que tenía enfrente estaba muy erguida, con los hombros bien derechos y lo miraba directamente a los ojos. Tenía la boca más interesante que había visto en su vida. No se le ocurría ninguna otra manera de describirla, aparte de que el labio superior se le curvaba de la manera más deliciosa y... ¿Qué le parece si apunta esa pistola hacia otra parte? Blake dio un respingo y salió de su ensoñación, consternado por haber perdido la concentración. Eso le gustaría, ¿eh? Pues sí, la verdad. Le tengo cierta manía a las armas, ¿sabe? No es que me molesten, son buenas para según qué cosas, como cazar, pero no me gusta especialmente que me apunten con una y... Silencio. Ella cerró la boca. Blake la miró detenidamente un momento. Había algo en ella que no encajaba. Carlota de León era española. Bueno, medio española al menos, y esa muchacha parecía inglesa de la cabeza a los pies. Su pelo no se podía describir como rubio, pero era sin duda castaño claro, y hasta en la oscuridad veía que sus ojos eran de color azul turquesa. Por no hablar de su voz, que tenía el característico acento de la clase alta británica. Pero él la había visto salir de la casa de Oliver Prewitt al amparo de la oscuridad de la noche, estando todos los criados fuera con la noche libre. Tenía que ser Carlota de León, no había ninguna otra explicación. Él y el Ministerio de Guerra, que no lo empleaba exactamente, sino que le daba órdenes y de tanto en tanto un cheque, llevaban casi 6 meses detrás de Oliver Prewitt. Las autoridades locales sabían desde hacía un tiempo que éste sacaba y traía cosas de contrabando desde Francia, aunque solo últimamente habían comenzado a sospechar que usaba su pequeño barco tanto para los cargamentos habituales de coñac y seda como para transportar a espías de Napoleón, que iban y venían con mensajes diplomáticos secretos. Dado que el barco de Prewitt salía de una pequeña cala situada al sur entre Portsmouth y Bournemouth. Al principio el Ministerio de Guerra no le prestó demasiada atención. La mayoría de los espías atravesaban el Canal de la Mancha desde Kent, que está mucho más cerca de Francia. La cala desde donde salía su barco, un lugar que parecía inconveniente, se prestaba a las mil maravillas para el ardid, y el Ministerio de Guerra temía que las fuerzas de Napoleón lo estuvieran utilizando para enviar sus mensajes más arriesgados. Un mes antes, habían descubierto que el contacto de Prewitt era una tal Carlota de León, medio española, medio inglesa y 100% letal. Él había estado vigilando la casa durante todo el atardecer, desde el instante en que supo que a todos los criados les habían dado la noche libre, un gesto muy inusual en un hombre notoriamente tacaño como Oliver Prewitt. Estaba claro que tramaba algo, y sus sospechas se confirmaron cuando vio a la muchacha salir de la casa al amparo de la oscuridad. De acuerdo, era algo más joven de lo que había supuesto, pero no permitiría que su disfraz de inocencia le impidiera cumplir su misión. Lo más seguro era que cultivaba esa apariencia inocente. ¿Quién podría sospechar que una jovencita tan encantadora fuera culpable de alta traición? Llevaba el largo cabello recogido hacia atrás en una trenza. Tenía la cara limpia, las mejillas sonrosadas y su mano, de delicada estructura ósea, iba acercándose lentamente a su bolsillo. Su bien aguzado instinto tomó el mando. Movió el brazo izquierdo con la velocidad del rayo, desviándole la mano, y se abalanzó sobre ella. La golpeó con todo su peso y los dos cayeron al suelo. La sintió suave debajo de él,
a excepción, lógicamente, de la dura pistola que llevaba en el bolsillo de su capa. Si había tenido alguna duda acerca de su identidad, ya no le quedaba ninguna. Agarró la pistola, se la metió en la cinturilla del pantalón y se incorporó, dejándola tumbada en el suelo. Eres toda una novata, querida. Ella pestañeó y luego masculló. Bueno, era de esperar, ya que no soy una profesional en este tipo de cosas, aunque sí tengo cierta experiencia con... Sus palabras se perdieron en un murmullo ininteligible, y él no supo si le hablaba a él o lo hacía consigo misma. Le he ido detrás casi un año, dijo él en tono duro. Eso captó la atención de ella. ¿Sí? Aunque no supe quién era hasta el mes pasado, pero ahora que la he atrapado, no la dejaré escapar. ¿No? Blake la miró enfadado y desconcertado. ¿Qué juego se traía entre manos? ¿Cree que soy idiota? No, acabo de escapar de un antro de idiotas, así que estoy familiarizada con ellos, y usted es diferente. De todos modos, espero que no tenga muy buena puntería. Jamás yerro un tiro. Ella lanzó un suspiro. Sí, ya me lo temía. Tiene toda la pinta. Oiga, ¿le importa si me levanto? Él movió la pistola una fracción de pulgada, solo para recordarle que le estaba apuntando al corazón. En realidad, prefiero que esté tirada en el suelo. Ya me lo imaginaba, masculló ella. Supongo que no va a permitirme seguir mi camino. Él se rió, con una risa más parecida a un ladrido. Pues no, querida, sus días de espionaje han llegado a su fin. Mis días de... ¿De qué? El gobierno británico lo sabe todo sobre usted y sobre sus traidoras actividades, señorita Carlota de León. Creo que va a descubrir que no miramos con buenos ojos a las espías españolas. Ella lo miró incrédula. Por Dios, sí que era buena actriz. ¿El gobierno sabe cosas sobre mí? Un momento. ¿De quién? No se haga la tonta, señorita de León. Su inteligencia es conocida tanto aquí como en el continente. Eso es un agradable cumplido, pero me temo que ha habido un error. Ningún error. La vi salir de Prewitt Hall. Sí, claro, pero en la oscuridad, continuó él, estando todos los criados ausentes. No se dio cuenta de que estábamos vigilando la casa, ¿verdad? Caroline pestañeó muy rápido. ¿Alguien había estado vigilando la casa? ¿Cómo es que ella no se había dado cuenta? No, por supuesto que no. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas. Eso lo explicaba todo. Esas 2 últimas semanas se las había pasado en Bath, atendiendo a la chacosa tía solterona de Oliver. Había vuelto ayer por la tarde. Y eso nos ha bastado para confirmar nuestras sospechas, continuó él. ¿Sus sospechas? ¿De qué demonios hablaba ese hombre? Si estaba loco, ella estaba en un grave aprieto, porque seguía apuntando a su abdomen con una pistola. Tenemos pruebas suficientes para condenar a Prewitt, y su testimonio asegurará que lo cuelguen. Y usted, querida, aprenderá a tomarle cariño a Australia. Caroline ahogó una exclamación con los ojos iluminados por el placer. ¿Oliver estaba metido en algo ilegal? Ah, eso sí que era maravilloso. Debería haber supuesto que no era otra cosa que un vil maleante. Puso a trabajar su cerebro a toda velocidad. A pesar de lo que decía el hombre de negro, dudaba de que Oliver hubiera hecho algo lo bastante grave como para que lo colgaran, pero tal vez lo enviarían a la cárcel, o lo condenarían a trabajos forzados, o... Señorita de León, ¿qué ha hecho Oliver? Preguntó casi con un resuello de entusiasmo. Por el amor de Dios, mujer, ya estoy harto de su actuación. Va a venirse conmigo. Lanzando un gruñido amenazador, avanzó y le agarró las muñecas. Ahora mismo. Pero ni una sola palabra más, a no ser de que sea una confesión. Pero... Basta. Le metió un trapo en la boca y se lo amarró con una mordaza. Después tendrá mucho tiempo para hablar, señorita de León.
Caroline tosió y gruñó enérgicamente mientras él le ataba las muñecas con un trozo de soga, y entonces la sorprendió introduciéndose los dedos en la boca y lanzando un suave silbido. Un maravilloso castrado negro salió brincando de detrás de los árboles, con paso ágil y airosos movimientos, mientras ella miraba boquiabierta al caballo, que tenía que ser el animal más discreto y mejor entrenado de la historia. El hombre la levantó y la colocó en la silla. ¡Ah! Gritó ella, sin poder hablar por culpa de la sucia mordaza que le tapaba la boca. ¿Qué? Preguntó él. Entonces la miró y vio que las faldas se le metían entre las piernas. Ah, las faldas. ¿Puedo cortarlas por los lados o puedo prescindir del decoro? Ella lo miró indignada. Prescindimos del decoro entonces. Le levantó las faldas hasta que ella quedó a horcajadas en una posición más cómoda. Lo siento, pero no se me ocurrió traer una silla lateral, señorita de León, aunque créame si le digo que tiene un problema mucho mayor a que yo le vea las piernas desnudas. Ella le dio un puntapié en el pecho. Él cerró dolorosamente la mano en su tobillo. Nunca dé un puntapié a un hombre que la está apuntando con una pistola. Ella alzó el mentón y desvió la cara. Esa farsa ya duraba demasiado tiempo. Tan pronto como se liberara de esa maldita mordaza, le diría a ese bruto que jamás había oído hablar de su señorita Carlota de León. Haría caer la fuerza de la ley sobre su cabeza tan rápido que él acabaría suplicando que le pusieran el dogal del verdugo. Pero mientras tanto, tendría que conformarse con hacerle la vida imposible. Tan pronto como él montó y se instaló en la silla detrás de ella, le clavó un codo en las costillas con fuerza. ¿Y ahora qué? Espetó él. Ella se encogió de hombros con inocencia. Otra jugada como esa y le meteré otro trapo en la boca, y éste estará mucho menos limpio que el que ya tiene. Como si eso fuera posible, pensó Caroline furiosa. No quería ni pensar en dónde habría estado la mordaza antes de estar metida en su boca. Lo único que pudo hacer fue mirarlo con su expresión más feroz, y a juzgar por el bufido que soltó él, comprendió que su mirada no había sido ni la mitad de feroz. Entonces él puso el caballo a medio galope y ella cayó en la cuenta de que, si bien no iban en dirección a Portsmouth, tampoco iban en dirección a ninguna parte cerca de Prewitt Hall. Si no hubiera tenido atadas las manos, habría dado palmadas de alegría. No podría haber escapado más rápido si ella misma hubiera organizado el medio de transporte. Ese hombre podía pensar que ella era otra persona, una delincuente española, para ser exactos, pero eso ya lo aclararía una vez que lo hubiera llevado lejos, muy lejos. Mientras tanto, estaría callada y quieta, para que él pudiera poner el caballo a galope tendido. 30 minutos después, atenazado por una enorme desconfianza, Blake Ravencroft desmontó delante de Secret Manor, su casa solariega cerca de Bournemouth, en Dorset. Carlota de León, a la que poco le había faltado para que le arrojara fuego a las uñas de los pies cuando la arrinconó en la pradera, no había opuesto ni la más mínima resistencia durante toda la cabalgata. No se movió y tampoco hizo el menor intento de escapar ni una sola vez. En realidad, había estado tan quieta y callada que su lado caballeroso, que asomaba con demasiada frecuencia, estuvo tentado de quitarle la mordaza, pero resistió ese impulso de ser amable. El marqués de Riverdale, su mejor amigo y compañero habitual de sus misiones contra el crimen, había tratado con la señorita de León y le había comentado que era muy peligrosa. No le quitaría la mordaza ni las ataduras de las manos mientras no la tuviera a un buen recaudo. La bajó del caballo y, llevándola firmemente agarrada del codo, la hizo entrar en la casa. Su personal dentro de la casa se componía solo de 3 criados, los 3 discretísimos, ya que estaban acostumbrados a ver entrar visitantes extraños a mitad de la noche. Por la escalera, gruñó él llevándola por el vestíbulo. Ella asintió alegremente. ¿Alegremente?
y apresuró el paso. Subió con ella hasta la última planta y ahí la hizo entrar en un dormitorio pequeño, pero cómodo y bien amueblado, solo para que no se le pase por la cabeza la idea de escapar. Le dijo en tono brusco y enseñándole 2 llaves. Debes saber que la puerta tiene 2 cerraduras. Ella miró hacia el pomo de la puerta, pero aparte de eso, él no vio ninguna otra reacción a sus palabras. Además, añadió él, la distancia de aquí al suelo es de más de 15 yardas, así que no les recomendaría que intente escapar por la ventana. Ella se encogió de hombros, como si no se le hubiera pasado por la cabeza considerar la ventana como una opción para huir. Mirándole enfadado por su despreocupación, le quitó la cuerda que le ataba las muñecas y se las dejó sujetas con unas esposas a un poste de la cama. No quiero que intente nada mientras estoy ocupado. Ella le sonrió, lo cual fue toda una hazaña con la sucia mordaza en la boca. Maldición, dijo él entonces. Esa actitud de ella lo tenía totalmente desconcertado, y no le gustaba nada esa sensación. Después de comprobar que la había dejado bien sujeta al poste, comenzó a revisarlo todo minuciosamente, para no dejar nada en la habitación que ella pudiera usar como un arma. Había oído decir que Carlota de León era muy ingeniosa, y no entraba en sus planes ser recordado como el idiota que la infravaloró. Metiéndose en el bolsillo una pluma y un pisapapeles, agarró la silla y la sacó al pasillo. Ella no parecía tener la fuerza suficiente para desarmar la silla, pero si lograba arrancarle una pata, el trozo de madera con astillas sería un arma peligrosa. Ella pestañeó y lo miró con interés cuando volvió a entrar. Si quiere sentarse, puede hacerlo en la cama, le dijo él en tono seco. Ella la dio la cabeza, de un modo fastidiosamente amistoso, y se sentó en la cama. En realidad, no tenía otra opción teniendo las manos sujetas al poste. No intente confundirme con esa actitud colaboradora, le advirtió él. Lo sé todo sobre usted. Ella se encogió de hombros. Lanzando un bufido de fastidio, él dio la espalda y continuó la inspección de la habitación. Cuando por fin se convenció de que ésta sería una prisión aceptable, se giró a mirarla con las manos plantadas firmemente en las caderas. Si lleva otras armas escondidas entre sus ropas, haría bien en entregármelas ahora, o de lo contrario tendré que registrarla. Ella se echó hacia atrás con expresión de doncella horrorizada, y él sintió el placer de haber conseguido ofenderla, porque o estaba ofendida o era una actriz realmente buena. Bueno, ¿tiene más armas? Le aseguro que seré mucho menos amable si descubro que ha intentado ocultar algo. Ella negó enérgicamente con la cabeza y estiró al máximo las esposas que le sujetaban las muñecas, como si quisiera alejarse lo más posible de él. A mí tampoco me va a gustar esto, masculló él. Hizo un esfuerzo por no sentirse un canalla cuando ella cerró con fuerza los ojos, con miedo y resignación. Sabía muy bien que las mujeres podían ser tan malas y peligrosas como los hombres. 7 años de servicios para el Ministerio de Guerra lo habían convencido de esa verdad elemental, pero nunca había logrado acostumbrarse a esa parte del trabajo. Lo habían educado para tratar a las mujeres como a damas, e iba en contra de su sentido moral registrarlas en contra de su voluntad. Le dejó libre una de las muñecas para poder quitarle la capa y procedió a revisarle los bolsillos. En ellos no encontró nada de interés, aparte de 50 libras en billetes y monedas, lo cual le pareció una suma insignificante para una espía tan notoria. Después pasó la atención a su pequeña bolsa, la giró y dejó caer el contenido sobre la cama. 2 velas de cera de abeja, a saber para qué las quería, un cepillo de plata para el pelo, una pequeña Biblia, una libreta de notas encuadernadas en piel y unas cuantas prendas de ropa interior que no se atrevió a tocar porque las habría ensuciado. Toda persona merece que se respeten sus prendas más íntimas, incluso las espías traidoras. Tomó la Biblia y pasó rápidamente las páginas en abanico para asegurarse de que no hubiera nada escondido entre ellas.
Tras comprobar que no contenía nada, la dejó caer sobre la cama, observando de paso que ella se encogió al verlo hacer eso. Entonces tomó la libreta y la abrió. Vio que solo había algo escrito en las primeras páginas. Cotubernal, leyó él en voz alta. Plasible, diacrítico, emperejilar, metafonía. Arqueando las cejas continuó leyendo. 3 páginas llenas del tipo de palabras que le ganan a uno un sobresaliente en Oxford o Cambridge. ¿Qué es esto? Ella levantó un hombro hacia la boca, señalando la mordaza. De acuerdo, dijo él, asintiendo en tono seco y dejando la libreta junto a la Biblia. Pero antes de quitarle esto, tendré que... Se interrumpió para lanzar un triste suspiro. Los dos sabían qué tenía que hacer. Si no opone resistencia, podré hacerlo más rápido. A ella se le tensó todo el cuerpo, así que, intentando desentenderse de lo mal que se sentía, la registró rápidamente de arriba abajo. Ya está, hemos terminado, dijo él con voz ronca. Debo decir que me sorprende que no lleve ninguna otra arma aparte de esa pistola. Ella lo miró indignada. Ahora le quitaré la mordaza, pero si grita, volveré a ponérsela de inmediato. Ella asintió y tosió cuando él le hubo quitado la mordaza. ¿Y bien? Dijo él apoyándose con insolencia en la pared. ¿De qué me serviría gritar? Nadie me oiría. Muy cierto, concedió él. Sus ojos se posaron en la libreta encuadernada en piel y la alcanzó. Ahora, supongo que me dirá de qué va esto. Ella se encogió de hombros. Mi padre siempre me animaba a ampliar mi vocabulario. Blake la miró incrédulo y volvió a pasar las primeras páginas. Era una especie de código. Seguro tenía que serlo, pero estaba cansado y sabía que si ella confesaba algo esa noche, no sería nada tan revelador como la clave de un código secreto. Así que tiró la libreta sobre la cama y dijo, Hablemos de esto en la mañana. Ella hizo otro de esos fastidiosos encogimientos de hombros. Él apretó los dientes. ¿No tiene nada que decir? Caroline se frotó los ojos, diciéndole que tenía que sacar partido del lado bueno de ese hombre. Se veía peligroso, y a pesar de su visible incomodidad cuando tuvo que registrarla, no le cabía duda de que le haría daño si lo consideraba necesario para su misión. Fuera cual fuese esa misión. Estaba metida en un juego peligroso. Deseaba continuar alojada en esa agradable propiedad el mayor tiempo posible. No cabía duda de que ahí estaría más abrigada y segura que en cualquier otro lugar que hubiera logrado encontrar sola. Pero para eso tenía que dejar que él continuara creyendo que ella era Carlota. No sabía cómo lo haría, no hablaba ni entendía el español, y no tenía ni idea de cómo debía actuar una delincuente cuando está prisionera y atada al poste de una cama. Supuso que Carlota intentaría negarlo todo. Se ha equivocado de persona. No soy la mujer que busca, dijo ella sabiendo que él no la creería, y sintiendo también un malvado placer porque esa era la verdad. ¡Ja! Exclamó él. Creía que sería capaz de inventarse algo más original. Ella se encogió de hombros. Puede creer lo que le dé la gana. Me parece que actúa con mucha seguridad para ser alguien que está en clara desventaja. Tenía un punto de razón en eso, concedió Caroline. Pero si Carlota era realmente una espía, sería una experta en las fanfarronadas. No me gusta que me aten, me amordacen y me arrastren por el campo, y luego me dejen atada al poste de una cama, por no hablar de verme obligada a someterme a su cercanía. Él cerró los ojos, y si no estuviera segura de que no era así, ella habría pensado que sentía algún tipo de dolor. Entonces, él abrió los ojos y la miró de nuevo con una expresión dura e implacable. Me resulta difícil de creer, señorita de León, que haya llegado tan lejos en su selecta profesión sin que nunca antes la hayan registrado. Caroline no supo qué decir, así que se limitó a mirarlo indignada.
Sigo esperando a que hable, dijo él. No tengo nada que decir. Eso al menos era cierto. Podría cambiar de opinión después de pasarse unos días sin comer ni beber. ¿Acaso piensa dejarme morir de hambre? Eso ha vencido la resistencia de hombres más fuertes que usted. Ella no había pensado en ese detalle. Se había imaginado que él le gritaría, incluso pensó que podría golpearla, pero no se le ocurrió pensar que podría privarla de comida y de agua. Veo que la perspectiva no le entusiasma. Tenía que idear un plan, pensó ella. Tenía que descubrir quién demonios era ese hombre. Más que nada, necesitaba tiempo. Déjeme en paz, dijo ella. Lo miró a los ojos y añadió, estoy cansada. De eso no me cabe duda, pero no estoy especialmente inclinado a dejarla dormir. No tiene por qué preocuparse por mi comodidad. No creo que me vaya a sentir muy descansada después de pasar una noche atada a un poste de una cama. Ah, eso, dijo él. Dio un rápido paso y con un movimiento de la muñeca le soltó las esposas. ¿Por qué lo ha hecho? Preguntó ella con desconfianza. Me apetecía hacerlo. Además, no tiene ningún arma. No podría ganarme en una reyerta y no tiene ningún medio para escapar. Buenas noches, señorita de León. Ella lo miró boquiabierta. ¿Se marcha? Le he dado las buenas noches. Acto seguido, giró sobre sus talones y salió de la habitación, dejándola mirando la puerta con la boca abierta. Oyó girar una llave y luego la otra, y entonces recuperó la serenidad. Por Dios, Caroline, se dijo, ¿en qué lío te has metido? Le gruñó el estómago y deseó haber comido algo antes de salir huyendo esa noche. Su captor parecía ser un hombre de palabra, y si decía que no le iba a dar alimento ni agua, le creía. Corrió hasta la ventana y se asomó a mirar. Él no le había mentido. El suelo estaba por lo menos a 15 yardas, pero el alféizar era ancho por fuera, y si lograba encontrar alguna especie de recipiente, podría ponerlo en el borde para que recogiera el agua de lluvia y el rocío. Ya había pasado hambre antes, sería capaz de arreglárselas con eso, pero la sed era un asunto totalmente distinto. En el escritorio encontró un pequeño tintero. El cielo continuaba despejado, pero siendo como era el clima de Inglaterra, había muchas posibilidades de que lloviera antes del amanecer, así que lo dejó en el alféizar por si acaso. Después volvió a sentarse en la cama, agarró su bolsa y puso todas sus cosas adentro. Afortunadamente, él no había mirado la Biblia con la suficiente atención como para ver lo que había escrito adentro. Su madre se la había dejado antes de morir y él había querido saber por qué estaba escrito el nombre de Cassandra Trent en la página de guarda. Y tras ver cómo había reaccionado ante su pequeño diccionario, santo cielo, tendría problemas para explicar eso. Entonces tuvo una sensación extrañísima. Se quitó los zapatos dejándose las medias, se levantó y caminó en silencio hasta la pared que daba al pasillo. Avanzando pegada a la pared llegó hasta la puerta, se inclinó y miró por el ojo de una de las cerraduras. Ajá, justo lo que había imaginado. Al otro lado la observaba un enorme ojo azul grisáceo. Que tenga muy buenas noches, dijo ella en voz alta. Entonces fue por su papalina y la dejó colgada en el pomo, tapando las dos cerraduras. No quería dormir con su único vestido puesto, pero lógicamente no se lo iba a quitar si cabía la posibilidad de que él la estuviera mirando. Lo oyó maldecir una vez y luego otra. Después oyó sus pasos alejándose por el pasillo. Se quitó la ropa hasta quedarse solo con la camisola y la enagua y se metió en la cama. Se puso a pensar mientras contemplaba el techo. Pasado un momento, comenzó a toser.